En directo en Me Importas Tú a las 5:02. Seguimos adelante. Enseguida vamos a hablar de una fortificación como es San Cristóbal, el fuerte de San Cristóbal. Recientemente en el Palacio de Condestable, uno de los mayores expertos en este ámbito, el licenciado en Geografía e Historia Ángel Marrodán, nos va a dar los detalles de este conjunto fortificado de nuestro entorno, ¿no? De la ciudad, propiedad, por cierto, del Ministerio de Defensa. Vamos a ver cómo se generó los 40 años de su ejecución, las claves más importantes y qué futuro también le depara a este conjunto. Pero antes queremos mostrarles un vídeo que nos ha llamado poderosamente la atención. Hablamos de una firma de Campofrío que hace historia y ha recibido por segundo año consecutivo el Gran Premio a la Eficacia Publicitaria. El currículum de todos obtuvo, atención, más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y fue Trending Topic mundial. Lo vemos. Hace unos días leí en el periódico que nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora, sin trabajo y rodeado de noticias que no paran de decir lo malos que somos. Es normal que uno termine pensando que no sirve para nada. Una amiga me dijo que lo mejor que puedes hacer cuando estás desanimado es mirar lo que has conseguido, porque ya lo hiciste. El estado de ánimo es capaz de borrar de nuestra memoria hasta 7 premios Nobel. O que somos únicos donando órganos. Idiomas: castellano, euskera, catalán, gallego, valenciano. El bable, que se te olvida el bable. Y 7 Óscares de Hollywood, que no son más porque Torrente subtitulado pierde un poco. ¿Has puesto el silbo gomero? Y los deportes, los habrás puesto, ¿no? Esto está muy visto, por la gloria de mi madre. Si eso, ponen aficiones. Y el tren de alta velocidad que se lo hemos vendido a los chinos. Y la generación del 27. No te olvides del Quijote. El que te tiró de la trastosfera. No, ese no era nuestro, chiquito. Y el submarino, la paella. Corrijas. El tú y los yayoflautas. Eso en el extranjero no hay. Y cómicos, por lo menos uno por familia. Las magdalenas cortas. Infraestructura, que aquí tenemos aeropuertos para aburrir. Nada como repasar lo que un día hiciste para levantar el ánimo y reír hasta del mayor de los desatinos. Pofito, no te olvides de los jóvenes. Que exportamos la generación más preparada de la historia. Pero volveremos. Somos valientes. Y solidarios. La fuerza de la gente ha puesto a todo el mundo de acuerdo en el caso de los desahucios. Fofito, es que tiene toda la razón. Es la sincronizada, la vela, los paralímpicos. Hombre, por lo menos pon el fútbol. Somos campeones. Campeonas ellas, que con su pensión están manteniendo a sus hijos y a sus nietos. ¿Se nos olvidan tantas cosas? Espera, espera. El chorizo es para Moody's y para la Merkel, pues, pavo. ¿Y para el Fondo Monetario? Salchichón. Que no piensen que son solo palabras. Se te olvida que eres más listo de lo que crees, más fuerte de lo que piensas, incluso más guapo. Y cuando te das cuenta, es como tener superpoder. ¡Cómo están ustedes! Enhorabuena, desde luego, a Campofrío, que ha hecho historia y ha recibido por segundo año ese Gran Premio a la Eficacia Publicitaria que concedía recientemente, el pasado fin de semana, la Asociación Española de Anunciantes. Atención a los datos: un incremento de las ventas del 8,4% y un récord de notoriedad de marca del 56%. Convierten a esta campaña en la más eficaz de 2012. Enhorabuena, lo dicho. Nos hemos reído, además lo hemos pasado bien. En compañía de Ángel Marrodán, que es nuestro siguiente invitado, con quien vamos a hablar del fuerte de San Cristóbal. Ángel es un experto, ha estado 15 días en el archivo militar rebuscando más si cabe acerca de este conjunto. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, profesor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias ¿Cuándo se crea 40 años? ¿Cuándo se crea el inicio? ¿Cómo se gesta este conjunto? ¿Y cómo ha sido posible que durante 40 años se ha estado construyendo el fuerte? Sí, hay un momento a finales del siglo XVIII en que se vuelve a replantear por parte del Gobierno de la Nación el defender convenientemente toda la frontera del Pirineo. Y entonces en esa época se empiezan a construir una serie de obras fortificadas desde Gerona hasta Guadalupe, en Fuenterrabía, en la provincia de Guipúzcoa. Se hacen una serie de fuertes para defender convenientemente esa frontera pirenaica frente a un invasor francés. Hay
que tener en cuenta que nuestra condición de península hace que cualquier ejército que nos invada tiene que venir necesariamente por Navarra, porque el resto es costa, cualquier ejército de tierra. Y dentro de esa invasión, los dos extremos más débiles son el Pirineo occidental, en la zona de Guipúzcoa, y el Pirineo oriental, en la zona de Gerona. Nosotros nos toca también muy de cerca el ser un paso fronterizo muy accesible. Y entonces de lo que se trata es de impermeabilizar un poco con obras de fortificación toda esa frontera pirenaica. ¿Por qué se tardó tanto en hacer? Hombre, la obra por sí es muy costosa en trabajo físico. Estamos hablando de 1878, 1880, en que los medios son muy deficitarios con relación a los nuestros. La obra es importantísima porque hay que trabajar en un monte de roca de una dureza extraordinaria y el trabajo de los hombres se reduce a trabajo de pico, pala y dinamita. Pero no fue esa la causa principal, sino que se tardó tanto tiempo porque aquí se trabajaba con una consignación anual de 500.000 pesetas, que fue subiendo cada año más. Así fue la financiación. Cuando se acababa ese dinero se paralizaban las obras, Sí. fuese la época que fuese, y entonces había que esperar hasta el ejercicio presupuestario siguiente y empezar a recibir dinero de ese presupuesto. Eso explica las dos cosas, la dureza del trabajo y sobre todo la financiación de las obras. Claro, ¿qué vida militar alberga el fuerte? Bueno, en realidad ahora ninguna, es una construcción... ¿Albergó en su día? Tampoco, vamos a ver, es una obra pues como todas las que se hacen. Ahí hay un adagio latino que era se vis pacem para bellum, si quieres la paz, estate preparado para la guerra, y entonces es un poco un trabajo de previsión. Previendo esa posible invasión se hacen una serie de obras. Afortunadamente esa invasión no se produjo nunca, no se produjo en ningún momento, con lo cual el fuerte nunca se utilizó para el fin para el cual se había previsto. Entonces luego sí que ha tenido una utilización militar como polvorín de la Sexta Región Militar de Burgos hasta el año 1985, en que como consecuencia de los cambios que operaron los políticos para la defensa del territorio, quedó fuera de servicios, quedó sin presupuesto ni siquiera de mantenimiento, y ahí está completamente parado. No está abandonado, porque sigue siendo del Ministerio de Defensa, sí, pero no tiene ningún presupuesto para el mantenimiento más mínimo. O sea, efectivamente. Ángel, usted que conoce tan bien, ¿no?, la historia, ¿cómo ve el futuro? ¿Para qué cree que tendría que ser destinado? ¿Cuál podría ser el uso más adecuado del fuerte? Yo lo que haría en el futuro sería, pues, por ejemplo, lo mismo que se ha hecho con la Ciudadela de Pamplona. En su día fue un edificio militar que tampoco llegó a cumplir nunca los objetivos para los cuales se construyó. Esto nos lo enseñó el otro día el doctor Martinena en una charla también en el Condestable de una manera muy clara. Ni sirvió para contener a los navarros, que no se levantaron, ni a las potencias extranjeras, que tampoco nos invadieron. Y hoy la vemos como un centro perfectamente restaurado, un espacio muy amplio, muy bonito, donde se celebran convenciones, exposiciones y demás. El fuerte, que es también una superficie muy grande, pues puede tener los mismos usos que se le quieran dar, no tiene por qué ser necesariamente militar. Se restaura, se arregla, se enseña como lo que es. En Fuenterrabía tenemos el fuerte de Guadalupe, que no hay nada. En Jaca está el fuerte de Rapitán, que en su día albergó también exposición de miniaturas militares. O sea, se pueden hacer mil cosas. No hay por qué decir, vamos a hacer un parador nacional, vamos a hacer un hotel. No, es lo que es. Se arregla y se enseña como lo que es. Sí, Ángel, hay personas que cuentan, bueno, pues que dudan de si es así o no, y que nos lo han comentado cuando sabían que ibas a estar con nosotros hoy, ¿no? Si hay alguna conexión entre el fuerte y la ciudad de Pamplona. No. Bueno, en España son pocos los castillos que se escapan a esa leyenda de túneles, de pasadizos que llevan a no sé dónde. Sí. Efectivamente, en las construcciones medievales podía haber un pasadizo para una vía de escape o avituallamiento de agua y más. Aquí no es posible, primero porque no se necesita conectar el fuerte con la ciudad, y el hacer esa conexión hubiese costado bastante más dinero que lo que costó hacer el fuerte. Hay que pensar, el monte no es muy alto, pero está a 400 y pico metros por encima de la cuenca de Pamplona. Si para subir al fuerte cómodamente hay una carretera de 7 kilómetros, para hacer un túnel de bajada tendríamos que seguir también las curvas de nivel y sería una obra importantísima.
y luego llegas a Larga y tienes que pasar por debajo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, con los medios que todo se puede hacer, evidentemente, pero hubiese sido una obra muy costosa y además innecesaria. No tiene por qué estar en comunicación. Son conceptos defensivos completamente distintos, el fuerte y la ciudadela y el resto de la ciudad. Porque el fuerte no se hizo para defender Pamplona, como he dicho al principio, sino para defender la frontera pirenaica. Sí que podría defender la plaza también, pero Pamplona en aquel momento es una ciudad pequeña, estamos hablando de finales del siglo XIX, todavía está rodeada de murallas y para su defensa no necesita una obra ni tan grande ni tan costosa. Ángel Marrodán, nos quedamos hoy con estas claves, son pocas, nos gustaría invertir más tiempo y lo haremos, espero, Ángel, con su ayuda, para conocer un poquito más, ¿no?, acerca de este conjunto interesante, ¿no?, tan próximo, además donde nos encontramos, ¿no?, a un paseo realmente en el monte Ezkaba. Ángel Marrodán, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como el placer también que hemos tenido a lo largo de este fin de semana de disfrutar de esa recreación histórica del sitio y la capitulación, liberación de Pamplona, allá por 1813. Les dejamos con las mejores imágenes, vean. La acción que dio inicio a la Guerra de la Independencia fue el 2 de febrero de 1808, cuando las tropas napoleónicas tomaron por sorpresa la ciudadela de Pamplona en la llamada Batalla de las Nieves. Pero es que fue la primera acción de los franceses en la península ibérica, fue la toma de la ciudadela de Pamplona. A pesar de, bueno, se hicieron con ella con una manera un poco absurda desde el punto de vista militar, porque los soldados que jugaban con la nieve tomaron la ciudadela. Pero bueno, así fue la historia y así hay que contarla. A partir de ahí y hasta su final en 1814, el fenómeno guerrillero, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por el duque de Wellington, provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas. Y el próximo 31 de octubre se cumplen 200 años de la rendición de los franceses y la liberación de la ciudadela de Pamplona. Un suceso que fue el inicio del fin de la Guerra de la Independencia. La gente debe conocer la historia, sobre todo allí donde vive. Debe conocer la historia en general, pero especialmente aquella de donde vive. Y Pamplona, a lo largo de toda su historia, está llena de acontecimientos históricos. Y lo que siempre decimos, para que esto no se repita, debe conocerse. No se celebra nada, se conmemora, simplemente se recuerda lo que pasó. Más de 150 recreadores de batallas antiguas han venido de diferentes lugares de España, además de otros países como Francia, Bélgica o Gran Bretaña. Para los recreadores es una suerte poder venir y que se les permita acampar en el mismo sitio donde estuvieron sus antepasados, vamos a decir, y sentirse en la piel, que es lo que buscan los recreadores, de aquellos soldados de la época. Todos los recreadores están encantados, han venido belgas, franceses, ingleses, gente de distintos lugares de España, y claro, pueden realizar su recreación, su pasión en un lugar absolutamente real como estas murallas de Pamplona. Para ellos es un auténtico lujo y para nosotros el poder poner en valor las murallas de Pamplona con actividades así, tan populares, tan vistosas, pues también es un lujo. Pero son bastante profesionales, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque saben lo que hacen, lo están haciendo tal y como se hacía en la época, porque es lo que quieren hacer. No son actores, son mejores que actores, porque ellos son soldados trasladados desde hace 200 años a ahora. Hoy nos ha tocado de tropas aliadas, de artilleros españoles. Los franceses están ahí, los ingleses andarán por otro lado, y aquí estamos, a recrear la batalla. Un extenso cartel de recreaciones han acercado a los pamploneses un pedacito de su historia. La historia de la ciudadela es un castillo de una historia y bueno, pues el episodio de la Guerra de la Independencia fue bastante curioso en su inicio, dramático al final, pero bastante, yo creo que digno de conocerse y conocerse en toda su magnitud. La recreación de un campamento de guerra en la ciudadela hizo las delicias de los visitantes. Entretenido, sí. Sí, yo soy francés y me parece bien recordar momentos difíciles que se vivieron en esa época. Es curioso, algo diferente en Pamplona. ¿Usted está preparada para la batalla? Totalmente. ¿Tiene los cañones preparados? Bueno, no sé si los tengo preparados. Lo único que tengo yo es el companaje, lo demás, nada. El sábado a mediodía, las tropas del ejército imperial, del ejército español y sus aliados desfilaron desde la ciudadela hasta la plaza consistorial para ser recibidos por representantes municipales.
Por la tarde, el sonido de los cañones nos anunciaba que la batalla estaba a punto de terminar a favor de las tropas aliadas. Los aliados han aguantado el envite y ahora empujan a las tropas francesas de nuevo dentro de la ciudad, y en esta recreación, con alguna licencia histórica, van a acabar en el centro de nuestra ciudad, en la plaza del Ayuntamiento. Después de que las tropas aliadas hubieran encerrado entre las murallas de la ciudadela a los pocos franceses que quedaban, estos tuvieron que sobrevivir comiendo perros e incluso ratas, ya que no podían recibir nada del exterior. Nunca se llegó a tomar por la fuerza, la fortaleza era inexpugnable, es impresionante, pero sí que lo rindieron por hambre. Por tanto, después de todo el combate que hagamos por la vuelta del castillo, los franceses se retirarán por este puente donde estamos, por la Puerta del Socorro al interior, y llegarán a un acuerdo con los españoles ya exhaustos y famélicos, diríamos. No tenían ya ni comida, ni municiones, prácticamente ni fuerzas para hacer nada. Así, el 31 de octubre de 1813 llegó a su fin el protagonismo de Navarra en la Guerra de la Independencia. Y seguimos en directo tras haber vivido ese fin de semana intenso, ¿verdad?, en todo el entorno del casco histórico de nuestra ciudad. A las 5:18 les mostramos las imágenes, las tristes imágenes con las que hemos comenzado prácticamente hoy el programa. Un accidente que tenía lugar este mediodía. Ha fallecido una conductora al chocar contra un camión en el término de Di Castillo. El suceso concretamente ha tenido lugar a las 2 menos 10 en la Navarra 666. El otro ocupante del turismo y el conductor del camión han resultado ilesos. Como decimos, triste noticia, sin duda. Ha fallecido una conductora al chocar contra un camión en Di Castillo. Grave accidente, como están observando ustedes en las imágenes que podemos ofrecerles ahora mismo y que nos han ofrecido nuestros compañeros, nuestros cámaras que han estado en esa zona de Tierra Estella. Precisamente de la muerte, del duelo, vamos a hablar ahora con Beatriz Gutiérrez. Ella es psicóloga clínica de la Fundación Senda. Se acerca la festividad de Todos los Santos y todos pensamos en las personas que nos han dejado, en la muerte, y cómo abordarla, ¿no?, efectivamente. Y muy especialmente hoy, cómo abordar este capítulo del final de la vida entre la población infantil, entre los niños. Beatriz Gutiérrez, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es importante, ¿no?, tratar este tema, la muerte, con los más pequeños. Es diferente, desde luego, abordar el tema difícil con niños de 3 años, de 6, de 10, Beatriz. Sí. Yo considero que abordar el tema de la muerte con los niños es muy importante, que no hay que esperar a que ocurra un acontecimiento traumático como es la muerte de un ser querido en sus vidas para hablarlo, y que hay que prepararles en vida para poder afrontar estas situaciones que ocurrirán pronto o más tarde en algunos casos, ¿no? Entonces, es verdad que los niños, en función de su periodo evolutivo, no tienen un concepto de la muerte tal como los adultos lo tenemos. Sí. Por ejemplo, evolutivamente decimos que antes de los 3 años un niño no es consciente de la muerte y que lo que percibe es que su padre o su madre se han ido, pero no tienen una concepción de la muerte como nosotros la podemos entender. De los 4 a los 6 años, los niños, si te fijas, Amaya, juegan mucho a matar hormiguitas, a inspeccionar la muerte, hablan que están muertos y que resucitan, incluso los dibujos animados, muchos dibujos animados mueren y vuelven a la vida. Entonces, a estas edades es lo que llamamos que el niño está envuelto en el pensamiento mágico. Entonces, los niños no tienen una noción de la muerte como algo irreversible. Ellos piensan que uno muere pero puede volver a la vida, y también piensan que sus familiares más cercanos no morirán, por supuesto que ellos no morirán, y que ellos pueden hacer algo para evitar su muerte. Psicológicamente hablando, decimos que a los 7, 8 años es cuando un niño empieza a darse cuenta que la muerte es irreversible, es decir, que una vez que morimos no podemos volver a la vida, y que es universal, que es para todos. Entonces, en ese momento ellos son un poquito más conscientes de que sus familiares pueden morir. Es hacia los 10, 11 años cuando decimos que el niño tiene noción de que él mismo puede enfrentarse a la muerte.
Esto así en términos generales. Es verdad que niños que por las circunstancias de la vida han tenido que padecer de manera temprana o la muerte de un padre, de una madre o de un hermanito, son más conscientes de la muerte a edades más tempranas. Claro. ¿Cuándo sería mejor, ¿no?, abordar de una forma sosegada, serena, sin tabúes ni prejuicios este tema? ¿A qué edad sería más conveniente para los niños? Quizá con 3 años es demasiado temprano, sería más adecuado con más edad. ¿Cuándo? Mira, realmente consideramos que cualquier momento es bueno para hablar de la muerte siempre y cuando el niño nos pregunte sobre ella. Lo que encontramos actualmente es que los padres tienen mucho miedo de hablar de la muerte con sus hijos y que cuando sus hijos les preguntan, mamá, ¿por qué lloras?, la madre o el padre, a veces con la mejor intención de proteger a sus hijos, les dicen que lloran por nada, cuando realmente el abuelito ha fallecido. Entonces es importante que en los momentos del día a día, cuando ocurran acontecimientos, ya pueden ser la muerte de una mascota, puede ser que veamos los dibujos y alguno de los personajes mueran, si nuestros hijos nos preguntan por la muerte, nosotros podamos responder de una manera sencilla y clara. Siempre, primero, preguntándoles a ellos qué entienden ellos por la muerte, qué pasa con la muerte, y que si ellos nos preguntan, no demos mensajes contradictorios, sino que respondamos claramente pues, que el abuelito se ha muerto y que mamá llora porque está muy triste y porque lo echará de menos. Y que cuando alguien muere y lo queremos mucho, pues que luego se abre unos días para el duelo, para sufrir, para llorar la pérdida. O sea que hay que ser muy sinceros, ¿no? Porque a veces, bueno, creo que no estaremos demasiado preparados y muchos padres no estarán muy preparados para afrontar este asunto, ¿no? Como ya nos has indicado, Beatriz. Incluso se puede caer, yo creo, en errores, ¿no? Porque se puede hablar de un viaje, que una persona que, bueno, tristemente ha fallecido, se ha ido a hacer un viaje. ¿Esa idea sería errónea? A ver, esa idea no es la más adecuada. Es decir, es verdad que muchas veces utilizamos eufemismos con la mejor intención de suavizar las cosas a nuestros hijos, cuando realmente la muerte llegará a nuestras vidas en cualquier momento y es para todos y es inesperada, ¿no? Entonces, decir que se ha ido de viaje, pues nuestro niño verá que de viaje no se vuelve y puede ser que tenga miedo a que cuando nosotros nos vayamos de viaje no volvamos. También decir que el abuelito se ha quedado dormido o en un profundo sueño también puede generar que los niños cojan muy literal el lenguaje y tengan miedo de ir a la cama, porque tengan miedo de no volver a despertar, de morir. Por lo tanto, consideramos que hay que llamar a las cosas por su nombre, que es que el abuelito ha fallecido y ha muerto. Claro, porque los sentimientos de los niños en este caso son como los de los mayores, de tristeza, de pena, puede llegar el llanto y todo esto es normal, ¿no? Sí, los niños, está comprobadísimo que independientemente del momento evolutivo que se encuentre el menor, los niños cuando hay una pérdida sufren la pérdida y se abre un momento de duelo en el niño y en el adolescente, por supuesto, en los dos, en niño y adolescente, ¿no? Y que el hecho de que las familias puedan compartir con sus hijos el duelo, puedan compartir los sentimientos, puedan implicarles en los rituales de despedida, y cuando digo los rituales de despedida son, incluso si el niño lo desea y los adultos estamos preparados, que compartan con nosotros, pues poder ir al cementerio, poder incluso ir a despedirse de la persona que está en el hospital a punto de fallecer. Siempre que evolutivamente el niño pueda entender lo que está pasando, desea hacerlo y la persona que está a punto de fallecer también desee recibir al niño, nosotros los adultos podemos hacer un acompañamiento lo más tranquilo posible y lo más sereno posible para que este encuentro se haga y el niño y el adulto se puedan despedir. Entonces es verdad que ahora nuestros niños están muy acostumbrados a vivenciar una muerte violenta, que es la muerte que aparece en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, los videojuegos, las películas a veces nos ofrecen una muerte muy violenta, de asesinatos, de sangre, y nuestros niños están poco acostumbrados a una muerte más natural, que es la muerte a la que todos tenderemos a llegar, ¿no? La muerte entendida como la culminación de nuestra vida, ¿no? Como el punto final de nuestra obra en esta vida, ¿no? Y es verdad que que es a la luz de la muerte, como decía Unamuno, cuando nuestra vida cobra sentido.
Entonces, enseñar a nuestros hijos a vivir también es enseñarles a que su vida tenga sentido, y que tenga sentido más allá, que más allá quiere decir que el día que ellos estén a punto de fallecer, puedan plantearse que su vida realmente ha tenido sentido, que volverían a vivir una vida con sentido. Entonces, ahí es cuando no podemos ocultarles la muerte a los niños. Beatriz Gutiérrez, te escuchamos atentamente y seguro que ha servido esta reflexión a muchos padres y madres que puedan estar siguiéndonos ahora mismo en el programa. La Fundación Sendas ha organizado una serie de jornadas en torno al duelo, muy próxima, por supuesto, a la festividad de Todos los Santos. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de escucharte, Beatriz? Porque seguro que hay personas que ya nos están llamando y así me lo confirman mis compañeras. ¿Cuándo podremos escucharte en esa conferencia? Pues mira, hoy podréis escuchar a mi compañero Ángel Albéniz, también de Fundación Senda. Mañana participaré yo en la conferencia a las 7:30 en Civicán, y al próximo día una compañera catedrática, Rosa María Mor. Perfecto, Beatriz Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias Hasta a ti. pronto. Nosotros seguimos adelante a las 5:28, reflexiones sobre la vida y la muerte, con esa frase que nos ha recordado a Unamuno, nuestra invitada Beatriz Gutiérrez. Vamos ahora a disfrutar también, ¿no? Disfrutar de la vida como lo hemos hecho viendo en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte la ópera Il Trovatore de Verdi. Vemos ahora el repaso de los momentos más intensos. Il Trovatore es una ópera en 4 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro El Trovador de Antonio García Gutiérrez. Es un drama romántico situado en la Zaragoza de la Edad Media. La mayor parte de la acción se desarrolla en una torre del Palacio de la Aljafería. Gira en torno a la figura del doncel Manrique de Lara, culto joven que se dedicó a la trova y a la poesía. Fue criado por una gitana, aunque realmente era el hijo vástago de un noble de la alta alcurnia zaragozana. Manrique se enamora de Leonor, dama de honor de la princesa de Aragón, que también le corresponde. Pero su historia no será fácil, ya que Antonio de Artal también pretende a la doncella y, ciego de celos, mueve sus influencias para que ésta sea llevada a un convento. Pero Manrique la rapta y huyen juntos, hasta que son descubiertos y el trovador es encerrado en el torreón de la Aljafería, que posteriormente llevará su nombre en la capital aragonesa. Leonor, víctima de la pena, decide suicidarse antes que casarse con Antonio de Artal. Con este argumento y la maravillosa música de Verdi, la ópera Il Trovatore está considerada como una de las grandes obras maestras de la música de todos los tiempos. Los amigos del Club de la Ciencia están con nosotros hoy con el profesor Carlos Sáenz Gamasa. Él es profesor de Física en la Universidad Pública de Navarra. Carlos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy con lecciones, con ejemplos simples para hablar de magnetismo. Eso es, del campo magnético terrestre. Bueno, pues aquí tenemos los artilugios y tenemos la lección de física en directo, en Me Importas Tú. Sí, que son sencillos. Yo creo que podemos empezar por la brújula, que todos conocemos y que sabemos que señala al norte magnético. Entonces, bueno, la brújula se conoce desde hace mucho tiempo.
Los chinos lo usaban hace más de 2000 años, pero les gustaba que se movía y lo usaban para adivinación. Aunque se sabe que en el siglo X o así pues ya se usaba para navegación. Y aquí en Europa, pues sobre el Renacimiento ya se usaba, pero no se sabe muy bien cómo funcionaba. Hay materiales magnéticos naturales y entonces, bueno, se podía imantar pequeñas agujas y si sabía que indicaban, pues hacia el norte, ¿no? Hay un material magnético, se llama magnetita, del que viene el nombre de magnético, que es un mineral magnético que se extraía de Magnesia, una ciudad griega. Y entonces, pues pensaban incluso que en el Polo Norte había una gran montaña de magnetita que atraía a las brújulas, ¿no? Las brújulas tienen... Vamos a verlo. Las brújulas tienen, pues es una aguja imantada y los imanes tienen dos polos, ¿no? El norte y el sur. Norte al que apunta al norte y el sur al que apunta al sur, así se les llamó. Aquí tengo otro imán y podemos ver cómo pues, la brújula se desvía, se acerca un imán, ¿no?, a la brújula. Por ejemplo, ahora estoy acercando el polo rojo y vemos cómo se mueve la brújula. Si no hago nada, el norte, que está hacia nuestra espalda, está marcado por la aguja por la parte azul. Entonces, si yo acerco este, se atraen. Este polo es opuesto a ese de ahí. Los polos magnéticos opuestos se atraen. Mientras que si acerco este, da la vuelta, se repele. Eso hace que, claro, si la brújula apunta al norte, la parte que apunta al norte llamamos polo norte, realmente en el norte de la Tierra está el polo submagnético. Aunque le llamamos polo norte, debido a la historia del nombre, pues los polos magnéticos terrestres son el sur está en el norte y el norte está en el sur. Perfecto. Bueno, tenemos también aquí otros instrumentos, vamos a calificarlos así, ¿no? ¿Qué es esto exactamente, Carlos? Bueno, esto es una brújula en 3 dimensiones que usaremos para ver cómo se ve el campo magnético terrestre. Pero antes, claro, el campo magnético no se ve, solo se ve sus efectos, el movimiento, pero lo podemos visualizar. Sí, es cierto que está desapareciendo. Sí, últimamente, en los últimos 150 años ha bajado la intensidad del campo magnético como un 15% o así. Pero probablemente es normal, porque no es estable el campo magnético y fluctúa mucho. Bueno, he puesto aquí, esto es un imán. ¿Un imán? Y lo voy a poner encima de un papel blanco ¿Un y voy a echar limaduras de hierro, que hacen el efecto como de pequeñas brújulas. De forma que al echarlas encima... Limaduras de hierro. Limaduras de hierro. Se alinean con las líneas de campo magnético y forman la figura de las líneas del campo alrededor del imán. Yo no sé si se podrá ver. Sí, yo creo que sí que se puede apreciar, ¿verdad? Sí. Entonces se puede ver claramente cómo forman unas líneas queda un que cuadro salen de aquí los polos. excelente, ¿eh, Si Carlos? le das un toque, queda mejor. Sí, gracioso. ¿Ves que salen las líneas del campo magnético pues, de uno de los polos hacia el otro? Eso es. Entonces, claro, la Tierra en su interior, en el núcleo terrestre, que es líquido, en parte... El núcleo terrestre tiene dos partes. La parte más externa es líquida y la parte interna es sólida. Y es muy rico en metales, hierro sobre todo y níquel. Entonces, debido al campo magnético solar, ella misma autogenera la Tierra un campo magnético que es el que nosotros vemos, por un proceso dinámico que se llama efecto dinamo. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos la Tierra. Sí, podemos simularlo, A ya ver que no qué podemos ir al experimento. centro de la Tierra. Eso es. Podemos simularlo, podemos poner A un ver. imán dentro de esta Tierra y hacer las veces pues, de Tierra real. Y con esta brújula pequeñita podemos seguir las líneas de campo magnético. De forma que podemos ver cómo se alinea, ¿no?, en cualquier posición. La punta roja pues, señala hacia el norte. Si me muevo hacia arriba, pues sigue señalando hacia el norte. Si me muevo hacia abajo también, sigue la forma como estas líneas de aquí. De hecho, si me voy al polo norte, la brújula se pone vertical. Y si me voy al polo sur, también, pero la otra puntita. Así se puede saber dónde está el polo magnético, usando brújulas como esta, que se ponen verticales sobre el polo. En 1831, James Cross, un inglés, pues hizo la primera expedición para ver dónde estaba el polo magnético, que no está donde el polo geográfico, está en Canadá, aproximadamente a unos 1000 kilómetros del polo norte geográfico. O sea, si uno coge una brújula aquí y la sigues, vas hacia Canadá, no vas al polo norte. Podemos probarlo, ¿no, profesor? Bueno, mucho camino. Entonces, desde entonces se ha investigado frecuentemente pues, Amundsen después, 70 años después, y otras expediciones para ir buscando la posición y se ha visto que se va moviendo. Desde 1831 hasta la fecha se ha movido más de 1000 kilómetros. O sea que es el polo norte y el sur magnético, más que el sur cae en el mar y es más difícil cerca de
cerca de la Antártida es más difícil seguirle la pista, ¿no? Pero se ha visto que se ha ido desplazando y a una media pues, de unos 50 kilómetros al año se va moviendo. Se mueve rápidamente, ahora va hacia Siberia. Y está, pues eso, a unos 1000 kilómetros del polo norte geográfico, 950. Bueno, nos quedamos con esta lección de física, el magnetismo de la Tierra. Ya ven que no es estático, ¿no? No, el polo, efectivamente, se mueve. Iremos abundando en esta lección en otra ocasión. Gracias, profesor. A ti. Hasta pronto. Bueno, y con esta lección, con la Tierra ya en nuestras manos prácticamente, pues nos despedimos hoy. Gracias por su compañía. Mañana, si lo desean, tienen una cita a partir de las 4 aquí en Me Importas Tú. Que disfruten. Adiós.